Thomas, en su análisis de los llamados autistas, menciona que el autismo como invención consiste por una parte en recurrir con este término la propia impotencia para nombrar, para concebir lo que ella inventa, a saber, la destrucción de la capacidad hablante de la lengua. Otra manera de decir los efectos de la mutación de principio del lenguaje, y consiste por otra parte en disimular una estructura, una organización que excede desde todos los puntos de vista lo que este término le transmite a Kahneman, a la pseudopsiquiatría, una nueva configuración de un vínculo social en el cual no solamente los niños llamados autistas están atrapados, sino también nosotros mismos. Buenos días, bienvenidos a este ciclo de conferencias miradas al autismo que el Departamento de Educación Especial, a través de la mesa técnica, convoca esta mañana. A nombre de la maestra Dalia Moreno Mañón, sean bienvenidos y agradecemos al doctor Miguel Izquierdo por las facilidades otorgadas por la realización de este evento. Y bueno, vamos a hacer una modificación por fuerzas de causa mayor. Hay un cambio en el orden de las conferencias que están en el cartel, ya ustedes conocen. Tengo el agrado de presentarles para nuestra siguiente conferencia, que vamos a iniciar con él, al psicólogo Enrique Álvarez Alcántara, catedrático e investigador de diversas instituciones públicas y privadas. Tiene variadas publicaciones sobre autismo y actualmente es coordinador general del programa de funcionalización cognitiva de menores con autismo o trastornos profundos del desarrollo de la Facultad de Psicología de la UAM. Licenciado, muchas gracias. Bienvenido. Agradezco en principio la invitación que me hicieron a participar en este evento. El orden de las conferencias era la inversa. Primero el doctor Fructuoso Ayala iba a exponer algunos asuntos relacionados con la fisiología del sueño, particularmente el sueño en autismo. Él ha trabajado realizando investigaciones con los menores que tenemos en el programa de autismo de la UAM. Nos hemos coordinado trabajando diversos aspectos relacionados con el autismo, y particularmente le agradezco al doctor Ayala la generosidad de haber invertido el orden, porque el plan tecnológico es más difícil de modificar, pero yo me tengo que ir de aquí a Jardines del Recuerdo por un deceso de un familiar. Entonces prefiero invertir el orden, echarme el rollo y irme, que no venir y ya saben todo lo que arma uno venir. De todas maneras, la muerte es la muerte y llega cuando tiene que llegar, aunque uno no quiera. Entonces, de cualquier manera, agradezco la invitación, agradezco la referencia a hacer el cambio, y quiero comenzar sin más rollo. El título es relativamente complicado. Recientemente en España se editó un libro de mi autoría que se llama El autismo, la ausencia del yo. Esta idea del yo es una idea sumamente complicada, que por el momento no quiero discutir en términos freudianos, dicho de otra manera, en términos de Freud. Y dije deliberadamente freudianos, no fue un acto fallido, ni fue un error conceptual, simple y claramente fue deliberado. Esta idea del yo es una idea muy antigua, bastante antigua. Entonces yo quisiera ir tocando algunos puntos que considero merecen la pena reflexionarse a este respecto. Si pasamos sin más la primera imagen que sigue o diapositiva. De hecho, Alan Sokal y Jan Brigmont son dos profesionales británico y estadounidense, un filósofo y un fisiólogo, que se les ocurre hacer una provocación derivable a partir de un trabajo de Jan Brigmont.
Ahora la moda está en que para poder hablar frente a un auditorio hay que tener 10 grados de doctor, 20 posgrados, 200 publicaciones, hablar 300 lenguas y ganar menos que un diputado. ¿Sí? Es decir, los requisitos para cualquier profesional de la educación o de la salud son altísimos. Es más, todo el mundo dice que el problema de la educación en México es el sindicato. Cuando el Baster, y yo no soy el vista, por ningún lado, desde siempre he sido de los de escuela por escuela, zona por zona, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Me queda claro que el Baster se lo dejó bien claro a Carlos Loret de Mola. Si la educación está mal en México, es imputable al gastrónomo o gastrólogo o al gastroenterólogo que ahora dirige la SEP y la dirige como si fuera un intestino, porque de educación no sabe nada. ¿Sí? El doctor que ahora es secretario de educación, y ponen de secretario de educación a cualquier imbécil que no sabe de educación. Creo que el último que supo algo se llamaba Porfirio Muñoz Ledo, y antes de él, el poeta que se suicidó, Jaime Torres Bodet. Yo creo que de secretarios de educación decentes, la SEP nunca ha tenido uno, a no ser ellos dos, o alguno que otro como José Vasconcelos, que considero fue el mejor que tuvo este país. De ahí en fuera es bien cómodo decir, es que los trabajadores vean cuántos sacan en los exámenes. Sí, pero ¿quién los forma? La SEP, a través de las normales y las UPNs. Entonces, que no se hagan, ellos son los responsables de cómo está el país, no los trabajadores. Los trabajadores, admito, la jeteamos, y además nos organizamos, porque no hay sindicato de niños que defienda a los niños contra los maestros. A mí siempre me llegan niños porque tienen problemas de aprendizaje, pero nunca un maestro porque tenga problemas de enseñanza. Y no creo que no los haya. No creo que no haya maestros que tienen trastornos del comportamiento y la conducta, pero al que llevan es al niño. Y no creo que no haya maestros que requieran Ritalin, Tegretol, Epamine, Paquene, Valium, Clonazepam, Aldol 5 miligramos, pero al que llevan es al niño. Y para normalizar al niño lo tratamos de la manera más anormal. Lo mandamos al psiquiatra, al neurólogo, al psicólogo, al trapecista de lenguaje, al terapista físico. Es decir, lo tratamos de la manera más anormal para que se normalice. Digo, me parece que algo estamos haciendo mal, es cierto, pero no somos los responsables de la debacle educativa del país. Que cada quien asuma su responsabilidad y que cada quien autocríticamente diga qué nos corresponde hacer. Pero mientras tengamos esas vacas dirigiendo la educación y al propio centro, digo no son los trabajadores. Creo que merece la pena revisarse muchas cuestiones. Alan Sokal lo que hace, particularmente Bergman, es mandar un artículo publicable en una revista científica estadounidense y se lo publican porque cumple todos los criterios APA, Asociación Psicológica Americana. Y cuando lo publican, él publica otro artículo diciendo que lo que le publicaron fueron puras estupideces, porque él deliberadamente citó autores que no existen, artículos que no existen, con criterios APA y con afirmaciones insostenibles. Lo criticaron y entonces publicó un libro que se llama Imposturas Intelectuales, dedicado a aquellos teóricos que por utilizar términos matemáticos o físicos, voy a mencionar 3 términos que critican. El término de resiliencia es un término físico, que no es equivalente al término psicológico de resiliencia. Yo recuerdo una vez que le dije al doctor Bilbao, si infancia es destino, y mi mamá pidió que me muriera, y me internaron 10 años, ¿por qué no estoy tan neurótico, tan psicótico? Dice, bueno, es que tú eres resiliente, pues eso no resuelve nada. Era así o me hice así. El problema sigue sin resolverse. Un poco la intención de esta presentación y del libro que se publicó en España sobre autismo es luchar contra esas imposturas intelectuales. Si pasan la que sigue, por favor. La que sigue y luego la que sigue. Un poco la idea que perseguimos con esta exposición es no solamente elaborar un modelo explicativo que nos permita plantear qué es el autismo, porque de todas maneras nadie se pone de acuerdo, ni los que hablan sobre autismo o los que hablamos sobre autismo, no nos ponemos de acuerdo. Todos creemos tener la razón, por lo tanto uno habla del Evangelio según Lorna Wynne, el Evangelio según Uta Frith, el Evangelio según Michael Ruther,
y el Evangelio según una serie de teóricos del psicoanálisis que plantean vertientes sobre el propio autismo. Voy a pretender no manejar el Evangelio según alguna de esas teorías, voy a manejar el Evangelio según el Evangelio. ¿Por qué? Porque el autor del libro soy yo y porque sí difiero con la mayoría de los modelos. Pero voy a tratar de explicar por qué. La segunda cuestión que me parece es que el problema es que aún seguimos cometiendo el error clásico de creer que tratamos una albina trisómica de 21 años, que el término da igual si es para una cucaracha, una rata, un caballo o una persona. El ser humano está olvidado detrás de los conceptos. Ah, sí, hoy operé un apéndice, hoy atendí una cesárea y la persona quién sabe dónde está. Hoy tengo un Alzheimer y su familia quién sabe dónde está. Un niño con parálisis cerebral, sí, pero ese niño alguien lo tiene que cargar, alguien lo tiene que vestir, tiene un cuidador primario, tiene una serie de profesionales que no saben qué hacer, o si saben, no se ponen de acuerdo, etcétera, etcétera. Es en realidad no solamente un problema teórico, es también un problema de comprensión. Es decir, por lo menos los propósitos de cualquier teoría son dos: explicar y comprender. Comprender seres humanos objetivamente existentes. Creo que Ernila Luna Vara acaba de hacer un trabajo que me gustó mucho sobre cuáles son las mejores escuelas y si siguen o no estrategias para ser las mejores. Y dijo, claro que las mejores escuelas son las que siguen estrategias. ¿Cuál estrategia? Excluir a los alumnos que tienen necesidades especiales. Por eso son las mejores. Pedir que el niño que entra primero ya entre leyendo, así el de primero no tiene broncas. Ya viene leyendo desde preescolar. Y claro, le hacen el examen de entrar, ¿no? Sea enlace, Ceneval, el que guste, PISA. Y dicen, ya lee, qué buena maestra la de primaria. Ella no hizo nada, lo hicieron en preescolar. Entonces la táctica es eliminar a los malos alumnos e incluir a los alumnos que ya aseguran pasar los exámenes. Y ahora han convertido las pruebas enlace, PISA y toda esa serie de pruebas, digo PISA, pero es PISA, ¿sí? Los han convertido en plan de estudios. Ahora los maestros los obligan a preparar al alumno para que pase las pruebas, sustituyendo el plan de estudios. Eso me parece una torpeza del yerno de Vázquez Gordillo. Pero bueno, todo queda en familia, porque él es el subsecretario de Educación Básica. Ahí se deciden los planes y programas, los libros de texto, la educación normal, y mientras a las entidades como Morelos le dicen, tú tienes un nivel, ráscate con tus uñas. El problema es que no se han dado cuenta que no tenemos uñas. Entonces la federación se hace magia y no da recursos. Y como no da recursos, el Estado también se hace magia y no los da. Y es mejor ahora tener un chorro de ejército, policías y cárceles y no darle a la educación. ¿Para qué? Para tener más de 100,000 muertos en un sexenio. Al presidente de Paraguay, Fernando Lugo, un cacique mató 17, le armaron juicio y lo destituyeron como presidente por 17 muertos. Por más de 100,000, no sé qué le toca a Calderón, probablemente fusilamiento. ¿Sí? Pero creo que tenemos una serie de ideas que han confundido seria y profundamente el papel, la misión y la visión de un sistema educativo como el mexicano. Y porque el de Morelos no es otra cosa que no sea parte del sistema educativo mexicano. Y además la sección sindical de acá es, ustedes la conocen, sí, la que sigue, por favor. De hecho, por lo menos desde 1943 y 1944, con los trabajos de Kennedy Asperger, todo el mundo admite que es pertinente hablar del autismo. Antes de los trabajos de Kennedy Asperger, nadie hablaba de autismo. Hablaban de niños salvajes, hablaban de locos, hablaban de deficientes, hablaban de una serie de conceptos que son perfectamente discutibles. Por lo menos tengo la impresión de que dos fenómenos son los que en un programa de redes de un divulgador de ciencia de muy buen talante español entrevistó a Jutta Fried
Y le digo, ¿cuál es el problema que tenemos los teóricos para explicar en la realidad? Uta Fried dijo uno, el autismo. Todavía no sabemos gran cosa del autismo. Y yo agregaría otro, la esquizofrenia. Aunque algunos dicen que el autismo es esquizofrenia o psicosis infantil, si no veamos el manual de psiquiatría infantil de Julián de Ajuria Guerra o el manual de psiquiatría infantil, lo que es el manual de psicopatología del niño y del adolescente en 2 tomos de Julián de Ajuria Guerra y otro colega francés que tenía, bueno, suizo, estaba en Belear, aunque Julián de Ajuria Guerra era español, vascuense. Entonces, considero que sobre la esquizofrenia y sobre el autismo es sobre lo que menos se sabe. Y la mejor manera de verlo documentalmente es ver una película que se llama El niño salvaje de François Truffaut. Ese cine nunca lo pasarán en Televisa. Una película que se llama El enigma de Kaspar Hauser de Werner Herzog, alemán. Creo que son las 2 mejores películas que hay sobre el tema. Lo demás ya es Mozart y la ballena, muy a la gringa. Hay una preciosa que se llama Sueño de una noche de invierno, yugoslava, sobre la situación de una madre separada del marido con una niña con autismo sin actriz, la niña tiene autismo, o BNX, o cualquiera de esas películas que ya son etc. Pero considero que los 2 clásicos son François Truffaut, El niño salvaje, y no cabe duda, El enigma de Kaspar Hauser de Werner Herzog. En el libro de Uta Fried que se llama El autismo, el enigma, viene la referencia a ambos casos. En el de Lorna Wynne también vienen a ambos casos, pero las mejores versiones del caso del salvaje del Aveyrón, así se le conoció Víctor del Aveyrón. Hay un libro que se llama Naturaleza Humana y Educación de Alberto Leónidas Merani, editorial Grijalvo, México DF. Y el apéndice es el informe completo que hizo Janitar en la atención del niño del Aveyrón. Es una traducción de Susana Merani de buen talante. Hay otra versión española que se llama El salvaje del Aveyrón, creo que vale la pena. Y hay una argentina que se llama Psiquiatría y Pedagogía del Iluminismo Tardío. Cualquiera de las 3 versiones trae las viejas discusiones sobre el tema. Creo que vale la pena. Entonces, pese a que con Kanner y Asperger era pediatra, Kanner era psiquiatra, se empieza a hablar del autismo de una manera más seria y formal. Antes era mucho mito, mucha fantasía y muchas discusiones que merecen ser revisadas. La que sigue, por favor. De hecho, yo quiero creer que por lo menos revisé un trabajo del 2012, marzo, muy reciente, de la Asociación Psicoanalítica Lacaniana de España. Y ellos siguen sosteniendo que el niño se está peleando con su propio cuerpo, por eso es autista. Tengo la impresión de que no sé de dónde sacan las peleas del niño con su cuerpo. Hay un trabajo de Frieda von Reichmann de 1935, anterior a Kanner y Asperger, donde dicen que en realidad es la manda esquizofrenogénica la que provoca la esquizofrenogénesis en el sujeto esquizofrénico. Es decir, la manda es esquizofrenogénica. Es una teoría misógina, porque desde Freud el responsable de todos los males de la humanidad es la mujer. Es la madre particularmente. Y una madre en Bruno Bettelheim es la que provoca el autismo o la retirada autista. Una madre en Melanie Klein, con su pecho malo, es la que provoca el autismo. Es decir, las teorías psicoanalíticas por lo menos tienen 3 defectos. Defecto 1, son misóginas. Defecto 2, no demuestran que la mujer o la madre sea la responsable. ¿Por qué no el padre o el varón? ¿Por qué tiene que ser la mujer? No hay argumentos que no sean sólidos, demostrables y sustentables a lo largo del tiempo de tal afirmación. Y son culpígenas, porque casi todas las madres de autismo que hemos entrevistado en el programa, y he entrevistado a más de 45, todas llegan a la conclusión de que ellas tienen la culpa de que su familia tenga ese dilema. Y me parece lamentable que una teoría y una práctica se dediquen a generar culpas cuando el problema es buscar soluciones.
no encontrar culpables. Eso se lo dejamos a la PGR, que tampoco lo sabe hacer. Nuestra teoría, nuestra función no es inventar culpas y responsabilidades, es encontrar soluciones. La que sigue, por favor. De hecho, la que sigue. Sígale, hasta ahí. Yo tengo la impresión de que el autismo es un síndrome neuropsicológico. Voy a decir por qué, no solamente voy a decir que es un síndrome neuropsicológico que es el responsable de los 3 rasgos fundamentales del autismo. El otro problema es cómo se diagnostica el autismo y deriva de este tipo de definiciones. Cuando tengo un niño enfrente, algunos dicen, te mira a los ojos. Yo nunca miro a los ojos cuando hablo con la gente. De por sí ni veo, y lo siento. Entonces, en realidad, como signo del autismo, la mirada a los ojos me parece insustentable aún. Son 3 los rasgos en los que han coincidido prácticamente todos los teóricos clínicos y pedagogos del autismo. Primero, es un niño que tiene serias dificultades, o niña, no importa, pero son al 3x1, son más varones que damas. ¿Sí? Serias dificultades de relación social. Es decir, el niño tiene serias dificultades para establecer vínculos con sus semejantes o con las cosas. Da lo mismo, a las personas las trata como cosas y a las cosas las trata de manera distinta como las trata cualquier niño. Pensemos en el juego. El juego es un fenómeno psicológico relativamente complejo. Por lo menos el juego puede ser analizado desde 3 niveles de análisis. Primer nivel de análisis, el carácter simbólico del juego. Con el juego el niño representa lo real. 2, el carácter individual o colectivo del juego. No es lo mismo jugar solo con el juguete que jugar un juego de reglas y roles con otros. Y tercero, la estructura del juguete, porque el juguete tiene reglas de uso. No es lo mismo jugar con una canica que jugar con un trompo. Y jugar a las canicas implica reglas, no solamente implica robar la canica. Yo siempre fui medio torpe para las canicas, tiraba la uñita. Para el yoyo y el trompo fui malérrimo. Y no se diga para el valero, pero tienen reglas. El acto de meter el valero en el palito no es el problema del juego del valero. Es cuántos puntos se hacen, y jugar puntos implica ganarle al otro, y ganarle al otro implica tener en mi cabeza la representación de que el otro también me quiere ganar. Por lo tanto, yo tengo la creencia de que el otro tiene la creencia de que soy más torpe que él. Es un juego de atribución psicológica, de intenciones y de representaciones mentales, o dirían los teóricos de teoría de la mente, Angel Rivière, Uta Free y otros, a la Leslie, Baron Cohen, etc. Sería como tener una teoría de la mente que nos permite reconocer que el compañero cree que yo creo que ustedes no están creyendo en lo que yo digo. No importa si es falso o verdadero. Con que yo lo crea, con base en eso regulo mi actividad. Una chica se da cuenta cuando alguien platica con ella, soltera o casada, trabajas o estudias. Es una misma pregunta, nos falta creatividad a los jóvenes. A los jóvenes nos falta creatividad. De verdad, parece que ya tenemos el estereotipo de la entrevista clásica. ¿Sí? ¿Tienes novio? ¿O andas solita? Bueno, que tenga novio no quiere decir. Recuerdo una escena donde un tipo le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Qué te importa? Generalmente también ese acto de responder a la pregunta no hecha es típicamente femenino. ¿Cómo te llamas? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Te invito a un café, soy casada. Si no te pregunté tu estado civil, te dije que te invito a un café, sí o no. Las casadas no beben café. De verdad, el problema de la comunicación y del lenguaje también hay que irlo separando, porque es ese tipo de competencias sociales. Creo que eso lo tenían más claro los poetas. El poeta Manuel Acuña decía sabiamente, pues bien, yo, empieza por el yo necesito decirte que te quiero. Pero ¿a quién se lo está diciendo? No se lo está diciendo al compañero o a él. Digo, por lo menos tenía la diferencia de cualquiera de ustedes, ellas, a cualquiera de ellos dos, ellos. Digo, es una referencia que debe tener el sujeto hablante. Pues bien, yo tengo la intención de decirte algo, pero no a ti,
a ti, decirte que te quiero con todo el corazón, que es tanto lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto y bla, 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 bla. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. El poeta tiene claro que hay un interlocutor ausente, pero es seguro que si yo estoy hablando como lo estoy haciendo en este instante con el auditorio vacío y cualquiera me ve de fuera, va a decir, este pinche loco de dónde lo sacaron. Es decir, no es usual que alguien hable como si hubiera una serie de interlocutores sin que los haya. Es decir, el acto de habla es una competencia también social, no solamente una competencia de hablante. Ferdinand de Saussure tenía muy claro en su curso de lingüística general la diferencia entre el significante y el significado. El significante puede variar. No va a echar el tiro de comunicación total, lengua de señas, esos tiros ya los eché con Boris Friedman y con también ya lo hemos discutido con la doctora Miroslava Cruz Aldrete. ¿Sí? Porque si a un chamaco lo diagnostican de medio año de sordo, yo prefiero que hable a que se comunique con sí. Digo, tiene medio año, todavía puede aprender a hablar aunque no oiga. El habla no está atada a la audición. Digo, hay muchas evidencias de ello. Helen Keller, si era sorda de nacimiento, aprendió a hablar. No quiere decir que todos lo vayan a hacer, pero quiere decir que es posible. Entonces, si es posible, valga la tautología, es posible. Lo otro es incluyente, y eso que son los integradores, porque nada más hablan señas entre ellos, nada más entienden las señas, la lengua. Yo estoy bien, gracias. No cualquiera, no porque yo no sea cualquiera, sino porque no cualquiera anda hablando señas en la lengua. Presenta, además de la inhabilidad o dificultad general para establecer relaciones con sus semejantes o con las cosas, serias y profundas dificultades de comunicación. Por lo menos es un mito el del DSM-4 en su versión TR y ahora la versión del DSM-5, de que los niños con autismo de Kanner no hablan y los niños con autismo de Asperger sí hablan. Quien lea directamente el artículo de Leo Kanner, el artículo es con 11 casos. De los 11 casos, 8 sí hablaban. Entonces el problema no es hablar, es de comunicación. Y para hablar también debo tener la intención comunicativa. Si no tengo intención de hablar, ¿para qué carajos hablo? Y ese es un problema que no se resuelve con terapia de lenguaje. Hay que ir un poco más allá de lo evidente, decía Leonor. Es para el augurio, pero hay que ver un poco más allá de lo evidente. O como dijera el buen Calimán, no todo lo que los ojos ven resulta cierto. Tenemos que ir un poco más allá. Tercero, tienen una inflexibilidad psíquica impresionante. Es decir, admitir cambios, lo novedoso, lo que rompe rituales, les genera muchas crisis de comportamiento. Algunos dividen entre conducta, cognición y fisiología. No voy a echar ahorita el tiro de ese corte, solamente enuncio esas tres cuestiones. Son las tres líneas que nos permiten identificar si un ser humano tiene o no los criterios fundamentales para decir está dentro de él. Ese es otro problema de metodología para epidemiología. Según Leo Kanner, hay 4 por 10.000 habitantes con autismo. Según Lorna Wing y sobre todo otra británica que hace un gran trabajo de evaluación de supuestos normales en autismo, a ver cuántos tienen rasgos autistas, entonces se hablan de trastorno del espectro autista y al crear la noción de espectro pasó de 4 por 10.000 a 18 por 10.000. La epidemiología se complicó, entonces las noticias dicen, ahora hay una epidemia de autismo. No, no es que haya epidemia, es que cambiaron el criterio. Si ahora, según el criterio del trastorno del espectro autista, va desde el que tiene algunos problemas mínimos para comunicar sus intenciones hasta el que no las comunica, pues seguramente que amplía el parámetro epidemiológico. Pero no sé si el concepto, o más bien si lo sé, el concepto de trastorno del espectro autista no es un concepto sindromológico, es un concepto epidemiológico. ¿Cuál es la diferencia entre un concepto sindromológico y uno epidemiológico? El sindromológico define el síndrome independientemente de cuántos haya.
Mientras que el epidemiológico lo que pretende explicar es cuántos hay en una población determinada. Si México, decían, la Organización Mundial de la Salud dice que hay 10% de personas con discapacidad en el mundo. Bueno, sí, pero supongo que no es lo mismo el estado de Guerrero y la montaña de Guerrero que el estado de Nuevo León. Entonces debo suponer que el número de personas con discapacidad en la montaña de Guerrero y en el estado de Nuevo León, en Monterrey, debe ser diferente. Resulta que me voy a vivir un año íntegro a la montaña de Guerrero, hago un estudio en un municipio con 60 localidades y descubro que es menor al 10% el número de personas con discapacidad. Menor. ¿Por qué? Porque la tasa de mortalidad es más alta. Esos son los que se mueren en los lugares no miserables. Entonces no tienen tiempo ni de ser discapacitados, se mueren. Entonces la pobreza extrema resulta que reduce la discapacidad y dicen, ya ven, tenemos menos discapacitados. Sí, porque se mueren. Porque la más alta tasa de mortalidad materna en parto, que ya no debiera existir, es la de Guerrero, en América Latina, incluyendo Haití y Bolivia. La de la montaña de Guerrero. Todavía se mueren chamacas de 12 años porque no alcanzaron a llegar a un hospital de parto. Ni hay hospitales de todas maneras. Hay los básicos comunitarios y no alcanzan para toda la población y las carreteras están asquerosas. Entonces el problema es que se mueren. En efecto, la epidemiología es más complicada de lo que pasa. No voy a echar ahorita el tiro de cuántos hay en México, pero por lo menos en ese lugar había como el 6 punto y algo de personas con discapacidad, y la mayoría mayores de 50 años. Es decir, eventos cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, baleados, macheteados, etc. Pero en verdad que los hubiera, síndrome de Down, no alcanzan a vivir los 3 meses de edad. Parálisis cerebral, se mueren. Ciegos sí hay, pero les digo, hay pocos, pero son los que no, ese tipo de problema no es causa de mortalidad. Ahora bien, el otro problema es a qué se deben esas 3 causas. Si una familia con 2 o 3 hijos tiene la misma madre esquizofrenogénica, ¿por qué uno sí es autista y los otros no? Teniendo la misma madre esquizofrenogénica. Habiendo nacido en el mismo hospital, porque una madre, si tiene gemelos, por ejemplo, no tiene uno en un hospital y sale corriendo al otro para empezar a hacer diferencias entre un niño y otro. No, nacen en el mismo hospital, tienen la misma madre, madreante, el mismo padre, los mismos hermanos, los meten a la misma escuela, los visten igual y les llaman igual Juan Luis y Juan Pedro. Gritan Juan y por tanto. El problema de la identidad. Entonces tengamos claro, según considero, que el problema es más complicado de lo que parece. Y la causalidad es neurobiológica, no me cabe duda. Por lo menos epidemiológicamente se ha demostrado que si un gemelo es autista, en más del 90% el otro gemelo también lo es. Si son hermanos, si uno es autista, es probable que por lo menos un 40% de probabilidad de alguno de los otros hermanos sea autista. Si son primos de primera línea, va disminuyendo la proporción porcentual, pero parece ser que hay componentes genéticos. El otro problema del DSM-4 en su versión TR o en su versión 5, todavía no sale, pero ya han empezado a publicar apartados de la versión, sale en el 13 del DSM, es que dice, tienen problemas profundos o importantes de comunicación. Según quién son importantes. Es decir, el DSM pretende ser objetivo y se vuelve bien subjetivo. Tiene problemas persistentes de movimientos, pues también los tiene el atetóxico, está todo el tiempo así. Y más si es espástico atetóxico, porque entonces se pone todo. En realidad, las descripciones que hace el DSM-4 y ahora el DSM-5 son asquerosas. La primera recomendación, no se use la versión A. Aunque por norma oficial mexicana de salud, en México se utiliza, pero la SEP no se gobierna por salud. Se gobierna por otras cosas que se llaman acuerdos secretariales, no normas oficiales mexicanas. Pero es un problema de los que dirigen la educación. Se dejan subordinar por los que dirigen salud. Por eso tenemos un secretario de educación que era secretario de salud. Y que salud también estaba igual de mal que educación.
pero no creo que ese mapa conceptual es mucho más preciso que el rollo. Si aparecen esos tres rasgos, seguramente la persona cabrá dentro del esquema espectro autista. Lo demás son diferencias entre todos y cada uno de ellos. Pero de a fortiori deben presentar esos tres rasgos. La que sigue, por favor. Que son, algunos le llamaron la tríada de Wing, porque Lorna Wing en un capítulo de su libro dice que presenta los tres serios problemas de comunicación y lenguaje, serios problemas de relación social, y ella le llama serios problemas simbólicos. Pero eso no es lo que plantearon Kahneman y Asperger. Kahneman y Asperger plantean inflexibilidad psíquica, y prefiero manejar la estructura sintomológica de Kahneman y Asperger porque son quienes la escribieron que la de Lorna Wing, y que me perdone Lorna Wing, aunque sea británica. También los británicos se equivocan, como los estadounidenses, cuando Freud llamó palsy cerebral a la parálisis cerebral, al único que le atinó es a que es infantil, porque ni es parálisis ni es del cerebro. Los franceses le llegaron a poner IMOC, incapacidad motriz de origen cerebral, que es un poco más, pero ahí cabe el Parkinson, cabe un chorro de cosas. Entonces también era impreciso IMOC. Lo que se nos hizo fácil decir, pues ya vemos el trastorno neuromotor, y que nos hacen caso. Ahora no estoy seguro que haya sido el mejor nombre, pero pues uno también se equivoca. Entonces de nombre se trata, cualquier nombre es bueno. Pero esta tríada presenta un problema. La que sigue, por favor. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Me voy a explicar por qué. Según el psicoanálisis o la psiquiatría, el autismo tiene una serie de causas que por lo menos en ambas versiones es una enfermedad a tratar. 2, tiene una etiología psicógena, en el caso del psicoanálisis, o incognoscible, según la psiquiatría. Para el psiquiatra es mejor darle un Aldol y se acabó el problema. Y ven a verme dentro de un mes, va a mejorar el niño. Y si uno le pregunta, a ver, ¿en qué va a mejorar el Aldol? La estructura del pensamiento del niño. Ni idea. Ni idea. Dicen, le va a ayudar en el aprendizaje el Ritalin. A ver, le va a ayudar en el aprendizaje de las ciencias exactas o de la historia. A ver, ¿qué sector de poblaciones de neuronas tiene que ver con las nociones de historia y de sociedad? Ni idea tienen, pero recetan algo. Sintones son. 3, en la psicoanalítica los orígenes psicológicos derivan de las relaciones primarias entre la madre y su hijo. Por eso ni psiquiatría ni psicoanálisis. La que sigue, por favor. Es una alteración secundaria que se asocia a la esquizofrenogénesis de la madre esquizofrenogénica. Atentamente, Frida von Reichmann. O Melanie Klein. O Bruno Bettelheim. No importa, para el caso es lo mismo. En la psiquiátrica el trastorno deriva de una causa desconocida. ¿Quién sabe? Su cerebro debe andar mal. Pues me parece buena conclusión. De naturaleza probablemente biológica, es un síntoma de la esquizofrenia. Por lo tanto, es una psicosis infantil. El autismo como tal, enfermedad, es portado por un sujeto individual. El que debe ser tratado es el sujeto individual, y en consecuencia se pierde la visión sistémico o sistémica del problema. En realidad yo he visto más dañados que a los niños, a las madres y a sus familiares. ¿Por qué? Porque el niño ni se entera. Un día llega una niña y nos dice, ¡ay, se acaba de morir mi abuelita! Toda sonriendo. Es decir, da el mensaje verdadero, pero su expresión facial no corresponde ni con las experiencias sociales, emocionales, afectivas que debieran corresponder. O de pronto, porque existe el video, salió de BYM, jugar a las escondidas es un dilema, no atribuyen que el otro atribuye. Entonces le decimos, a ver, Ari, vamos a jugar a las escondidas. Sí, cómo no, vamos a esconder el cinturón, va y lo esconde y regresa. ¿Dónde está el cinturón? En el mango. O chingados, se trata de que no lo descubran. O son muy literales. Hubo un caso muy documentado
de un tipo que su mamá le dijo: no me vuelvas a hablar. Llevaba 4 meses sin hablarle a la señora. La señora llevó al psiquiatra, al famoso autista, y el psiquiatra pregunta: ¿por qué será la situación? Y responde el autista espontáneamente: porque es un error lógico de mi mamá. Ella me dijo nunca, no me dijo por cuánto tiempo. Si me dice por 1 hora, es 1 hora. Si torpe no soy, la torpe es ella. Esa literalidad. A la niña le decíamos: lloró tanto que los ojos se le cayeron, y volteaba a buscar los ojos. Espérate, no se le cayeron. Metáforas. El deíctico. Tocaron la puerta y abrió. ¿Quién tocó? ¿Quién abrió? Deixis del corte. Hans prometió a Ana quedarse. Si Hans prometió a Ana quedarse, yo debo inferir que Ana está de rogona. Anda, quédate, sí, prométeme que te vas a quedar. Y Hans no tiene otra: está bien, te prometo que me quedo. Hans sugirió a Ana quedarse. El sujeto activo de la oración sigue siendo Hans, pero el sujeto de la acción no necesariamente es Hans en ambas expresiones. Es decir, la estructura sintáctica de la frase cambia, aunque mantenga la estructura general, cambia en la semántica propia del sujeto de la acción. Si Hans sugiere a quedarse, es Hans el que dice: anda, quédate, te conviene, mira, te sugiero. Entonces, ya el sujeto. Entender ese tipo de expresiones son bien difíciles porque en la deixis no hay sujeto activo. En la deixis hay un sujeto implícito. Eso, entenderlo por los chamacos con autismo, es un dilema, aunque hablen. Aunque hablen. Tenemos otro que dice: a ver, ¿quién es, o de quién es, por decir algo, Madrid? Otros de España. Y le digo: ¿de quién es Addis Abeba? Nomás por joderlo. Y me dice el país. El tipo es una biblioteca andando de capitales y países. Y si cambia de un día para otro el país, porque se cambia de nombre, se lo sabe. Eso sí, habla divino el tipo, pero no hace otra cosa más que eso. Es decir, tiene una habilidad muy centrada en una tarea, pero lo demás está muerto y liquidado. Eso no se explica solamente con... es que tiene una enfermedad. Es más complejo que ello. Si pasamos la que sigue, por favor. El autismo debe ser eliminado como rasgo anormal. Cualquiera que sea cristiano o creyente podrá leer desde el segundo libro de la Biblia. Léase Éxodo. Porque yo sí la leí, no como Enrique Peña Nieto. Le iba a preguntar: a ver, ¿cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? Pentateuco, cabrón. ¿Cuáles leíste del Pentateuco? No, pues era mucha medicina para tan poca gaviota, que todavía la hija le dijo: ay, bola de proles, ¿cómo joden a mi papá? Pues con esas torpezas, ¿cómo no le vamos a pegar hasta por debajo de la lengua, no? Si la leí en el Éxodo. Es muy curioso cómo Moisés logra, con la serpiente clavada en el desierto, porque la huida es por el desierto primero. Aquel que se ha mordido por una serpiente y voltea a ver a la serpiente de plata clavada y no hará efecto el veneno. El efecto de la fe sobre la enfermedad y la intoxicación. Pero lo mejor son los evangelios, no importa si es Lucas, Mateo, Marcos o Juan. De pronto llega Jesús, agarra al ciego y le dice: ven que te limpie los ojos y acostúmbrate ya al resplandor de la luz. Como decía Walt Whitman en uno de sus clásicos. Para que sea aceptado en la comunidad, el ciego debe dejar de ser ciego. Y para que alguien crea en Dios, a través de ese, Dios manda su mensaje: hazlo ver, porque el que no ve está mal. El endemoniado, haz que los demonios salgan y se avienten como una piara de cerdos a los fondos del barranco. El paralítico se levantó y llevó en sus espaldas la camilla. Y Jairo le dijo: maestro, no tienes que ir a mi casa, basta con que toque tu manto y mi hija resucitará. Y llega, ¿y dónde estaba la hija? No andaba muerta, andaba parranda. Se levantó. Resucitan al muerto porque el muerto es despreciable. Al ciego lo hacen ver porque es despreciable. Al paralítico lo hacen caminar porque es despreciable. Y además al leproso le quitan la lepra porque la lepra es despreciable. El primer centro de reclusión no se llamó CAM. Centro de Atención Múltiple. Se llamó leprosario. Cualquiera ve al manto sagrado o Ben Hur y en los leprosarios paraban los leprosos.
Cualquiera que lea el ensayo, por ejemplo, la historia de la locura, se dará cuenta que después esos leprosarios fueron convertidos en sifilitarios. A todos los sifilíticos los encerraban ahí. Qué curioso, las dos epidemias más masivas que han preocupado a la humanidad han sido la sífilis y el SIDA. No sé por qué, será porque tienen connotaciones sexuales y morales. Porque hay otras que matan más, la malaria, por ejemplo. Pero esa no importa, matan negros y africanos. Esos no cuentan en el mundo. Claro que no. Y el hambre mata más. Y las guerras matan más, pero esas no importan. Esas no hay de qué preocuparnos. El problema es gordo porque efectivamente el que tenía un defecto debía ser quitado de dicho defecto. Los espartanos los tiraban en el monte del Tágeto y los mataban. Entonces no hay problema. Después, si se leen el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, se van a dar cuenta que los convirtieron en psiquiátricos. Y después de ser psiquiátricos, en lugares de encierro para las epidemias. Atentamente Saramago y su ensayo sobre la ceguera. La idea de la exclusión y la reclusión es muy vieja, tan vieja como la propia humanidad. No es de ahora, pero persiste. Además de que persiste un dualismo cartesiano. Por un lado está lo psicológico y por el otro lado está lo fisiológico. Sigamos porque si no, no me alcanza el tiempo. De hecho, en los últimos años he impuesto el término de desarrollo cognitivo. La que sigue, por favor. La que sigue, porque es un producto. La que sigue. Por ahí estoy buscando imágenes. La primera estampita que encuentre que no sea choro. Por una razón. Esa. De hecho, voy a tomar dos ejemplos bien claros. Tengo una compañera de nombre Gabriela Brimer, junto con otra compañera de nombre Claudia Lozano, que son cuadripléjico espástico atetóxicas. Las dos medio hablaban, ya saben cómo, entre espástico atetóxicas, pero el problema es que voy a hablar de una categoría psicológica que se llama poder, aunque algunos la conocen como categoría política. Yo tengo el poder de actuación que consiste en imprimir cambios sobre la realidad física. Tomo este objeto y ya. Abro la botella y ya. Pero si físicamente no tengo el poder de actuación para imprimir cambios en la realidad física, dispongo de un poder superior al poder de actuación, el poder de influencia. David, ¿puedes darme esa botella? Es decir, imprimo cambios en la realidad sin poderlo hacer yo directamente a través del otro. Eso implica reconocer que David, ¿me entiende? Que David lo puede hacer y no le diga al gato, gato, pásame por favor o al perro, perro, pásame por pared. Es decir, yo tengo que diferenciar implícitamente a un sujeto interlocutor de un sujeto no interlocutor. Ahorita me estoy olvidando del acto motor de la articulación, puntos, modos y esas cosas que ustedes mejor que yo saben. ¿Sí? Ahorita estoy hablando de la intención. Esa intención, yo tengo tres tipos de informaciones simultáneamente para organizar mi actividad. Primera, el presente estimular. Están ustedes, aquí está la botella de agua, está mi intención. Eso es presente. Tengo el pasado también aquí en la memoria. Sé cómo se llama eso, para qué sirve, qué tipo de presión necesita, qué fuerza, etc. También sé que ustedes trabajan en educación especial, no les he preguntado, la mayoría, algunos tal vez no lo sé, pero hago inferencias del pasado. Y tres, tengo una intención comunicativa, compartir con ustedes una serie de ideas. Tengo que realizar una síntesis de las tres fuentes de información simultánea, el presente, pretérito y futuro. A esa síntesis le voy a llamar síntesis aferente, según Piotr Kuzminovich Rogin y un tal Alexander Romanovich Luria. Segundo, yo tengo que tomar la decisión ante la información. Quiero beber el agua que está ahí. Pero además, como soy espástico atetóxico y estoy en silla de ruedas, meto la mano atrás porque si no me voy de boca. No tengo el tono suficiente y el equilibrio suficiente dorsal como para sostener la postura y no irme de boca. Algunos suelen amarrar a la silla al paciente, ¿sí?, para mantener la postura. Realizo una compensación postural con la mano derecha. Y si de todas maneras fuera del lado y la realizaría con ambas manos, suponiendo que las pudiera usar. Ahora pídame que agarre la botella.
De tarugo les hago caso. ¿Por qué no les hago caso? Porque me voy de boca. Pero llega el psicólogo y dice, tiene problemas de lenguaje, no comprende, no sigue instrucciones. Bueno, espérense tantito, primero arreglenle la postura, ¿no? Para que pueda seguir la puerta de instrucción. ¿Sí? Me recuerdo muy bien un colega que siempre lo evaluaban con doble atipicidad. Una DMP, alias deficiencia mental profunda, y una PCI, parálisis cerebral espástico-artritóxica cuadriplégica. Y el tipo nunca contestó un venda, una figura humana, un call, un wise, nada pudo responder. Entonces no va a cero. Y agregaron, además es inevaluable. Para mí era una maravilla el tipo, porque le digo, a la persona psicóloga que evaluó, le dijo, oye, ¿qué dices que tiene ganas de decir? No, le digo, lo que tienes es el API, la más puta de datos que estás haciendo. Porque la persona, mira, yo le digo, fíjate muy bien lo que vas a hacer. Quien haya visto la película de la escafandra y la mariposa, esa se la fusilaron de México, esa técnica. Esa la inventó Armando Mora y otro colega en La Paz. Le enseñaban, a ver, ¿puedes mover el dedo? Sí, muévelo. Ya lo movía. Si me quieres decir que no, muévelo 2 veces. Si me quieres decir que sí, muévelo 1 vez. O los ojos. Si me quieres decir que sí, ciérralos 1 vez. Si me quieres decir que no, ciérralos 2 veces. ¿Me entendiste? Y lo cerraba 1 vez. No se empezaba. ¿Esto de qué color es? ¿Azul? 2 veces. ¿Negro? ¿Verde? ¿Transparente? 1 vez. Por lo menos ya tenía la noción de color. El que no tenía la noción de cómo evaluar era el evaluador. Fue cuando se inventaron las famosas tablas de comunicación de APAC. Mira los colores, y viendo colores face to face, cara a cara, evaluaban a la persona. Pero el problema es el acto motor. Ese no me interesa ahorita. Me interesa la intención comunicativa. David, acércame la botella. Pero destápala, porque David puede ser tan literal que me la acerca. Cosa que no me sirve. Destápala, por favor. Sí, ahora métele un popote, no seas desgraciado, porque si no, como no puedo hablar todo esto, generalmente el que está enfrente del que no habla, le adivina todo y le resuelve el problema. Y además hasta le anula la intención. Pero lo tiene con terapia, saca la lengua, mira hasta el espejo, apaga la velita, ese no es el problema. Estamos en la intención de la toma de la decisión. ¡Pújule, Julita! Y todavía no llego a lo que voy. Entonces, el problema de la intención es un problema fundamental en el autismo. A diferencia de la persona con deficiencia mental, a diferencia del chamaco con síndrome de Down o chamaca, no importa, el niño con autismo es muy difícil que haga manifiesta o explícita la intención comunicativa. Mientras que el que tiene deficiencia mental sí tiene la intención, el problema es de otro orden. O el que tiene trastorno neuromotor sí tiene la intención, el problema es de otro orden. Por eso es que el problema no es en sentido estricto del lenguaje, es de intención comunicativa. La que sigue, por favor. La que sigue, esa. Pero eso es un reverendo desgarriate. Ni yo lo entendí, pero así lo publicaron. Yo tengo la información. MN significa memoria, MO significa motivación y la I, la información estimular presente. SP significa sensopercepción. Si yo veo el objeto, debo reconocer las propiedades y cualidades del objeto. No solamente qué es una botella, claro. Es una botella a la cual la debo tomar con cierta fuerza y es con pinza, porque si trato de agarrarla con grasping, nunca lo voy a agarrar con grasping. Tengo que utilizar cierta fuerza porque tiene un peso. Es de tal material, por lo tanto no puedo ejercer un tipo de presión porque tiraría el agua o rompería el objeto si fuera de plástico, etc. Es decir, con solo ver debo reconocer propiedades que tienen que ver con el tacto, con el olfato, con el gusto y con la audición, de modo tal que realizo una síntesis de los procesos sensoperceptivos. 2. La memoria. Tengo que mantener en mi sistema cognitivo un conjunto de recuerdos que me den la información de cómo procedo con el objeto, en qué circunstancias. Aparte de la motivación,
aparte de la atención, que ese es el otro problema, excluir lo irrelevante e incluir lo relevante dentro del campo perceptivo. Si es distractible o no es otra historia que también tiene que ver con este fenómeno, pero para eso la intención es la fundamental. Para interactuar con los objetos debo tener la intención de hacerlo. El problema está en la intención. La que sigue, por favor. Vámonos a las estampitas nada más. Esa me interesa. Entre la sensopercepción y la memoria, yo organizo la información entre conocida y no conocida, relevante e irrelevante, interesante o no interesante, de dificultad mayor o de dificultad menor, qué sé yo. Es decir, la única posibilidad de entender el funcionamiento de la memoria es entender un proceso que hay antes de la memoria. Si sigue estrategias o no de organización de la información de una memoria. Si no la sigue, ¿cómo quiero que lo tenga al día siguiente? Si su estrategia es ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras. Ya las dijo todas, pero la preposición so, no sé cuándo la use, incluyendo al maestro. Yo creo que la usará sobre pretexto de reprobar al alumno. De otra manera no usa la preposición so, ni se usa. Pero el niño tiene que aprender cosas y ya son irrelevantes en la vida cotidiana. Ustedes no sé si se acuerdan de la tabla periódica de los elementos de Mendeleev, que ya se. ¿Por qué los colores de la tabla? ¿Por qué masa, peso, número atómico? No se acuerdan y no tienen problemas de memoria. Lo que pasa es que a veces le exigimos al niño lo que socialmente es irrelevante. Entonces el problema está en la estructura educativa. La que sigue, por favor. Brinquémonos la atención, la memoria y lo que siga. La que sigue, esa mera, la que sigue. La que sigue, la que sigue, la que sigue y la que sigue. Por ahí va a haber otras. Sígale. Esa. Cuando yo hablo de una persona con autismo, hablo de esas 5 dificultades. La primera es la que está en amarillo, que no alcanzo a leer, pero que se llama atribución de estados mentales a los otros. Si yo veo una fotografía, digo, esa persona en la foto está triste, está pensando, yo le atribuyo un estado mental. Pero si veo al perro, no digo, está imaginando su futuro. Atribuyo estados mentales. 2. Después, el azul. Atribución de estados mentales subyacentes a los actos de los demás. Es decir, yo veo que él se acerca para acá y digo, me quiere chingar. Eso lo entienden muy bien las mujeres. Las miradas en la ruta de ese güey me está viendo como unas ganas patológicas. Es decir, ustedes atribuyen, a eso se llama teoría psicológica empírica. Cuando más le atribuye intenciones a los demás, es que quiso joderte la existencia. Una chica va a una fiesta con un vestido largo y otra chica va igual, dice, ya me jodió la fiesta. Otro varón va igual que yo y digo, qué buen gusto tiene ese caballero. Sí. Pero de verdad atribuimos estados mentales o intenciones subyacentes a los otros. El autista no. La que está en naranja. Explicación causal del comportamiento humano en sentido psicológico. Claro, todos atribuimos, se portó así por esto, menos el autista. Leer la mente del otro, o lo que se llama mind reading, una cosa así que inventaron los británicos, pero que es la competencia de leer los estados mentales del otro. Esa competencia nos permitió a los humanos sobrevivir y tener más poderes que los animales. Porque ya no era la ley de fuerza, me quiere chingar ni me la acerco. Pensar con todo el tigre de dientes de sable, pues una mordida los gana. Digo, no hay mucho que pensarle. Entrevisté a un autista de aquí, Asperger, y leo, el miedo lo conoces, dice una vez, venía un perro y dije, ¿me alcanzará a morder? Venía brincando. Yo veía que se acercaba, si hago un movimiento a tal velocidad, eludir. Le digo, mira, es que eso no es miedo, maestro, eso es cálculo. Cuando tú tienes miedo, corres o te paralizas, ¿qué piensas? Me atropellará el carro a la velocidad que viene. No, lo primero que haces es correr. Claro, el miedo te da la reacción automática, pero él está pensando y él piensa que eso es el miedo. ¿Tienes amigos? ¿Sabes qué es un amigo? Le pregunto y dice,
Bueno, el amigo es el que no te hace daño. ¿Te hace daño la carne de res? No. Entonces la carne de res es tu amiga. Bueno, no. La verdad es que es un amigo. Esas definiciones cotidianas que cualquiera, un niño con síndrome de Down la resuelve fácilmente esas. Un autista es bien complicado. La última, atribuir y reconocer intenciones de los demás como en sí mismo. Yo quiero. Esas 5 cuestiones tienen que aparecer, si no, no es autismo. La que sigue, por favor. Esa otra. Yo veo este objeto, David lo ve, en su cabeza se forma una imagen del objeto David y yo me formo una imagen del mismo objeto. Pero yo me lo formo como se lo forma aquel sujeto 1, idéntico al objeto. David se lo imagina en una fórmula matemática. Es más sagaz que yo como matemático. La que sigue, pues resulta que eso me permite entonces yo reconocer que David tiene en su cabeza representaciones y que yo me represento, que él se representa, una serie de cosas. Eso le voy a llamar metarepresentación o representación recursiva. Eso el autista tampoco lo hace. Prosigo. ¿Qué es lo que causa eso? A todas esas competencias le voy a llamar teoría de la mente. Según todos los modelos británicos, Uta Friedland, Lalevsky, Baron Cohen, Ángel Riviera, etc., lo que causa el autismo es un déficit de teoría de la mente. Pero ahí hay un problema. ¿Qué causa el déficit de teoría de la mente? No está claro. Porque el problema del autismo también es otro. Yo sé que David hoy tendrá unos 50 años, más o menos. ¿Sí? En 50 años David no es el mismo David, es como dijera Pablo Milanés. ¿Sí? El tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos. Nosotros los de entonces ya no somos los de entonces. Sin embargo, David sigue siendo David. Es decir, a pesar de que uno está permanentemente cambiando y dejando de ser, permanentemente y dejando de ser permanentemente, él tiene conciencia de que él sigue siendo él. A eso le voy a llamar autoconciencia o autorreferencialidad. Yo me refiero a mí mismo como el sujeto activo de la actividad. Pero además tengo memoria autobiográfica, le puedo decir a David, platícame la historia de tu vida durante los últimos 20 años. Y me la platica. Un autista no. Tiene problemas con la memoria autobiográfica y con la autorreferencialidad. Por eso algunos suelen hablar en tercera persona. Daniel quiere. Los que hablan, los que no hablan, no hablan. Digo, eso ya es elocuente. La que sigue, por favor. Pero también hay otra idea, las funciones ejecutivas. Por funciones ejecutivas entiendo aquellas funciones que me permiten autorregular y al reconocerme a mí como sujeto activo de la actividad, en la noche que llego a mi casa hablo conmigo mismo. Porque yo no hablo con yo, hablo conmigo. David habla consigo y tú hablas contigo. Entonces tú, contigo, sigo y migo son como un otro yo que llevamos dentro de nosotros para que yo hable conmigo, él hable consigo y tú hables contigo. Es esa interioridad que llevamos que también en autismo fluctúa mucho. La autorreflexión, autorreferencialidad, memoria autobiográfica o autoconciencia. Son las limitaciones que dificultan la autorregulación del comportamiento. Evaluar, ¿he llegado a donde quería llegar? ¿Debo corregir? Esas son funciones ejecutivas. ¿Prosigo? Ese es un pleito de qué causa, qué es primero el huevo o la gallina, ahorita que el huevo está carísimo. Si son las funciones ejecutivas o teoría de la mente, al revés, la que sigue, o es una multicausalidad que les encanta al DSM. Es multicausal y además viene con comorbilidad y unos terminejos que manejan cada más conformes y que los papás se quedan exactamente igual. La que sigue, por favor. Me interesa la última. La última. Nos fijamos ese cerebro. La que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue es su causalidad. Es otra. Esa mera. En esencia, si yo hablo del autismo, me voy a salir de la tríada de Lord-Wing o la tríada Kenner-Asperger. En realidad, lo que permite saber que David es David o la compañera que está pasando las diapositivas, ¿cuál es su nombre? Laura. O Laura es Laura, es que Laura puede referirse a Laura misma. Mientras que Daniel dice, yo soy Daniel, ¿por qué? ¿Por qué no eres Pedro? Soy Daniel. No es lo mismo el nombre que saber uno mismo. Autorreferencialidad, una actitud intencional.
un sentido de pertenencia, yo me pertenezco a mí mismo. Han llegado a terapia personas que me dicen, es que no sé quién soy, quiero saber. Pues eso el autista ni idea tiene eso. Eso de que vive en la soledad es muy castrante. El autista está, por lo menos, si no está infeliz, no le preocupa esa soledad es el del que ve, es el ojo del observador, ¿sí? Ese sentido de pertenencia al grupo. Todas las mamás me dicen, a mí me daba miedo que mi hijo se fuera con cualquiera, yo se lo daba y no diferenciaba mis brazos de otros brazos. Y eso ya calienta el sentido de maternidad. Proyección hacia el futuro, o lo que se llama idea del futuro. Y finalmente, memoria autobiográfica. Eso está afectado al autismo. Por eso digo que son fluctuaciones del yo. Esa idea de yo, de mi mismidad, de pertenencia, es una idea que varía en los autistas, pero está afectada invariablemente. Y para cerrar, si algún día quieren madrearse a alguien por lo del campo, pues yo viví en un internado donde éramos ciegos, sordos, deficientes mentales, paralíticos, cerebrales y mixtos. Y de ahí se nos ocurrió la idea de campo. Yo redacté el documento de campo y yo redacté el documento de ensayo. Cuando el Liceo Guajardo era el director de educación y yo era el director técnico. Entonces nos tocó redactar el 41. Cualquier crítica que tengan, la admitimos. Pero no admitimos la forma de operarlo, porque eso es obra de ustedes. Y nada más de la mesa técnica y de algunos otros. Tatán, gracias. Bueno, pasamos a la parte de las preguntas. Si alguien quiere participar preguntando, comentarios.